Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de Habital. El día de hoy tenemos un maestro originario de Coscomatepec que nos plantea cómo fue su trayectoria profesional desde querer ser sacerdote hasta finalmente convertirse en maestro. Vamos con la entrevista. Vamos a empezar por el principio, maestro. ¿Y quién es Rafael Ramos? Muy bien, buenas tardes. Agradezco la invitación a este diálogo, a este encuentro. Pues mi nombre es Rafael Ramos Pérez, eh, originario de un lugar hermoso que se llama Coscomatepec, Veracruz. Y bueno, pues mi labor esencialmente es la docencia universitaria, en la cual me encuentro pues muy contento. De base, he profundizado un poco en cuestiones de filosofía, bioética, eh, y eso me da una satisfacción muy grande en referencia al sentido vocacional, es decir, cuando se une el tema de la filosofía con la docencia, hay algo muy hermoso que es un compartir en donde a través del diálogo dentro de los salones de clases se logra una experiencia maravillosa de vida. Perfecto. Entonces, nos comenta que usted viene de Coscomatepec, ¿correcto? Es correcto, en 2001 llegué 2001. a Jalapa. Más o menos como cuánto tiempo lleva viviendo aquí. Pues ya son unos 24 años en Jalapa, una ciudad que tiene lo suyo, que es hermosa. Tenemos, digamos, como dos grandes bloques, ¿no? El primero, una Jalapa universitaria, sin duda alguna, pero también una Jalapa como capital del estado, lo cual hace que haya un movimiento también muy hermoso en referencia a las instituciones y servicios de parte del Estado. Claro, ok. Bueno, ¿cómo fue este primer acercamiento con Jalapa? ¿Antes del 2001 ya había venido para acá o fue de plano aventarse a la suerte? El primer acercamiento que tuve con Jalapa fue la calle Úrsulo Galván, para ser específico, en el seminario arquidiocesano de Jalapa. En aquel momento era el propedéutico, el primer año del seminario mayor, una casa antigua, muy bonita. Entonces, cuando llego a Jalapa, todo lo que pues Lázaro Cárdenas, circunvalación, nos vamos hacia el centro, bajamos del Parque Juárez y encuentro un edificio hermoso, antiguo, en donde tuve la oportunidad de formarme, tanto en las cuestiones pues de naturaleza académica, como en el tema de la convivencia con mis compañeros, dado que estábamos en la etapa de estudio, o de formación, pero internos. Una experiencia que agradezco mucho. De ahí la relevancia que tuvo para mí el lugar en referencia a que estábamos a unos metros del Parque Juárez. Una cosa también muy buena en el sentido de tener acceso, si caminamos por el centro de Jalapa, a muchas librerías. Entonces, muchos lugares para comer de manera pues muy asequible, ¿no? En aquel momento. Entonces, es una experiencia que tuve de primer contacto con Jalapa, con la pregunta de dónde iba a vivir, ¿no? Fue ese mi primer acercamiento. Digamos que el motivo originario fue el tema del estudio o de la formación, y una casa y una comunidad, en este caso el Seminario Arquidiocesano de Jalapa, Rafael Guizar Valencia, muy consolidada esta comunidad, esta casa. Ok, ¿esto en qué año, perdón? 2001. Y normalmente, pues dice que es el estudio, ¿no? Su principal razón para venir a la ciudad. Normalmente, cuando tomamos esta decisión, pues tenemos varias ciudades en mente, ¿no?
en el 2001, ¿por qué eligió venir a Jalapa? Por el seminario, es decir, es correcto. En la actualidad, pues nosotros tenemos el Seminario Arquidiocesano Mayor, el Rafael Guízar Valencia, pero también hay seminarios en la ciudad, ahora ya de seminario en Orizaba y seminario en Córdoba. En 2001, la referencia directa para estudiar dentro de la formación religiosa, necesariamente el punto de llegada era Jalapa. Ok, claro. 2001, entonces llega a Jalapa. ¿Llega a la terminal de ahora Caxa o llega a la otra terminal que estaba en el centro? En ese momento tuve la oportunidad de que vino a dejarnos un gran amigo, el sacerdote Paul Bello Montalvo. Entonces, pues la clásica, ¿no? De que agarras tus cosas, la despedida de la familia, ¿no? Y vámonos a Jalapa. Entonces, tuve la oportunidad de llegar con un gran amigo aquí a la ciudad. Y ya dentro de la ciudad, en el seminario tiene como dormitorios o habitaciones, o tuvo que ir a rentar como en alguna zona del centro. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, eh, es algo eh, muy peculiar, digamos así, eh, la formación que ofrece el seminario. Su finalidad es formar sacerdotes. Y así como decía San Rafael Guízar y Valencia, sacerdotes sabios y santos. En ese sentido, cuando uno entra a estudiar filosofía dentro del seminario, lo hacemos como internos, de tal manera que dentro del edificio de la casa, pues prácticamente tenemos acceso a dormitorios, un dormitorio general, muy bonito, tenemos el acceso a los salones de clase, a una biblioteca eh, que está muy completa en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la teología, acceso a zonas de recreación, específicamente en el tema del deporte, que es esencial en la formación de un seminarista. De tal manera, vamos, que prácticamente todo lo teníamos ahí, que es el tema de dormitorios, de un comedor, de áreas de recreación, en el caso específico del deporte. ¿Entonces quería ser sacerdote o por qué? Sí, en el 2001, recibí esa bendición de parte de Dios, esa invitación, dije que sí, y es muy a resaltar, vamos, que hay un proceso de discernimiento, y ahí en la conciencia, no es que escuchemos voces o cosas así, pero en 2006, en 2006, el Señor me dijo a través de mi conciencia, mira, quiero que me ayudes, pero formando tu familia. Entonces es así como termino el ciclo de formación, filosofía, un año de teología y salgo, ¿no? Ya con una mentalidad de tener un servicio, pero a través de la consolidación de mi familia y en este caso una vocación muy específica que es el tema de la docencia universitaria. Ok, perfecto. Yo tengo una pequeña duda porque ahorita que comentó lo de ser sacerdota en el, vaya, que se estudia, ¿no? Precisamente para hacer, ¿qué, qué cosas específicas, bueno, específicas y un poquito generales, sé que es un poquito contradictorio, pero qué cosas se estudian para ser sacerdote? Bien, la formación es integral, es una formación completa. Digamos que se divide en dos etapas generales.
La primera es la etapa de estudios filosóficos, 4 años, y la segunda etapa son los estudios de teología, de tal manera que son 8 años de estudio, 4 primeros de filosofía y los 4 segundos de teología. Y tienen una razón de ser. La razón de ser es que gracias al estudio de la filosofía, la persona tiene algunos elementos que le permiten comprender con mayor profundidad algunas cosas de teología. De tal manera que viendo la unidad de la propuesta de formación, pues son etapas que responden, digamos así, a preguntas existenciales fundamentales. Quiero resaltar algo, que tanto la cuestión filosófica como teológica tienen una mirada y esa es la cuestión pastoral. Es decir, lo más importante de la formación dentro del seminario es acompañar, formar a santos y sabios sacerdotes. Entonces, y ya dentro de la filosofía, pues están las grandes materias sistemáticas, ¿no? Está la antropología, está ética, está la nociología, cómo aprendemos la realidad y la teología natural. Ya en el ámbito teológico, la revelación y las sagradas escrituras toman un papel fundamental. Ujú. Dicho sea de paso, Jalapa, emblemática en ese sentido, con su seminario Rafael Guízar y Valencia, dota a prácticamente pues a la iglesia de personas que sea que culminan con el proceso de formación ordenándose sacerdotes o algunos otros que en ese discernimiento vocacional el Señor nos pide formar nuestra familia y servir, pues de un, digamos así, pues una suma de voluntades para poder transformar la realidad, ¿no? Ok, sí, son cosas algo, pues, más como de procesar, de pensar, de cosas de ese estilo, ¿no? En lo personal, pocas veces he llevado las materias de filosofía, sé que algunas materias de humanidades igual van como por ese camino, ¿no? Pero sí es algo más complejo, ¿no? Estudiarlo como a ese nivel. Bien, y sí, sí acabó la formación, ¿no? 4 años de filosofía, 1 año de teología, Ujú. y es ahí donde salgo, ¿no? Digamos así, a un ciclo más, abrimos un ciclo más, que es propiamente el tema de la apertura en la formación de familia y también la apertura en un sentido de crecimiento personal, el cual encontré a través de la docencia universitaria. Ok. En esos 4 años, ¿no? ¿Fueron 4 años, más o ¿Cinco menos? años? 5 años, perdón. En esos 5 años, ¿a usted le parecía como ir a explorar la ciudad, ir a, pues, zonas un poquito inexploradas, pues, por así decirlo? ¿O cómo fue esa fase de descubrimiento de la ciudad para usted? Fue una etapa de muchísima curiosidad, Ok. en el sentido gastronómico, en el sentido de sus librerías, como lo he comentado, sus grandes bibliotecas públicas, sus parques, sus parroquias, sus templos, eh, que van junto con pegado con el valor de la amistad, es decir, tuve la oportunidad de lograr esto en comunidad con algo que denominábamos en aquel tiempo y sigue la figura de equipos de vida. ¿Qué son los equipos de vida? Si son un salón o un grupo, digamos así, de 30 personas, se hacen 15 grupos
y entre los 5, 6, los 4, en alguna tarde destinada para eso, pues salíamos, ¿no? A descubrir como estudiantes a la hermosa Jalapa, los berros, los lagos, el Parque Juárez, lugares realmente emblemáticos en donde sin duda alguna la experiencia de comunidad, de caminar por la ciudad, de disfrutar, como lo he comentado, de su gastronomía, de conocer las casas de los compañeros, los cuales algunos eran locales, realmente nos hacía o ponía condiciones eso para lograr la comunión entre nosotros. Ok. Más o menos, ¿como cuánto tiempo se tomó para poder adaptarse a ese ritmo de vida que había en ese entonces? Es una pregunta muy interesante. Estamos hablando de jóvenes, de personas entre los 18 y los 22 años, los cuales veníamos de diferentes ciudades, por lo tanto, pues de diferentes propuestas de formación en cuanto a la prepa, evidentemente las mismas eh, familias y el proceso de adaptación en el caso de un servidor fue gratificante. ¿Por qué? El tema de los famosos horarios. Tuve la oportunidad de llegar a una comunidad, a una institución que preparaba con mucho amor y con mucho cariño, vamos, un itinerario de los días. Voy a mencionarlo de manera muy general, ¿no? El levanto a las 6 de la mañana, el aseo personal, después nos íbamos a la capilla, la oración, la misa, después nos íbamos al desayuno, después del desayuno el aseo de áreas generales, después del aseo de las áreas generales a nuestras clases. Había un intermedio de un rico cafecito, ¿no? Unos 20 minutitos de receso, regresábamos a las clases. Después de las clases venía el tiempo de la recreación, donde es 100% recomendable el deporte, fútbol, básquetbol. Después de esto, el aseo personal y la tarde entre las 4 y las 7, 7 y media, el estudio personal nuevamente, de tal manera que de 7 a 7 y media venían la oración nuevamente, el tema de la cena y a descansar, ¿no? Las horas de comida, ¿no? Después de las clases y eso entonces permitió para mí una adaptación muy grande porque la formación en la etapa de la filosofía en el seminario es muy completa, entonces va como un relojito, pim, 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 y eso ayuda porque si alguna persona nos está escuchando en esa etapa entre los 18 y los 21, eh, pues ese tipo de disciplina ayuda para generar el hábito y hacer los hábitos es muy importante. Recordar que hay hábitos buenos que nos pueden llevar a una cuestión virtuosa, pero también esos hábitos malos que nos pueden llevar a un círculo vicioso del que pues es necesario salir, ¿no? Sobre todo en referencia a la etapa que es formarnos, ¿no? Como personas. Ok. Es bastante complicado, dirías, que adaptarse a este nuevo ritmo de vida para alguien que viene, pues ahora sí que de una casa en donde normalmente están los papás que te apoyan, no en el sentido económico nada más, sino en el sentido de que, pues te hago tu café, te hago tu lonche, te hago, pues te apoyo, ¿no? En esa parte. ¿Qué tan difícil estimaría que sería para alguien adaptarse a un nuevo ritmo de vida? Para esa pregunta
habría tantas respuestas como la cantidad de jóvenes, ¿no? Que tuvieron esa experiencia. En este sentido, puedo hablar de manera, pues, personal, que por la formación que recibí en casa, por mis padres, pues nos educaron a ser muy independientes. Entonces, esa independencia nos hace capaces de cierta adaptabilidad en el aspecto de los tiempos, en el aspecto de las comidas, en el aspecto de que es hora de descansar y a descansar, porque mañana hay que rendir para el otro día. En mi caso tuve la fortuna de que fue una adaptación muy rápida, ¿no? De tal manera que veo ya a distancia que esa adaptabilidad tuvo, humanamente hablando, si puedo decirlo de esa manera, dos condiciones fundamentales. La primera, los padres formadores, ¿no? Los maestros, digamos así, que nos fueron acompañando en cada momento. Y por otro lado, los propios compañeros, en el sentido de el ánimo, en el sentido de la invitación a reforzar el estudio, en el sentido de la invitación a ir al deporte, en el sentido de conocer, ¿no? Un poquito más la ciudad. Entonces, es, en mi caso, una experiencia de adaptación, pues rápida, ¿no? Y con esa emoción, las primeras clases de filosofía donde nos comenzaban a cuestionar, donde nos comenzaban a acompañar, ¿no? En estas grandes preguntas fundamentales, pues fue una experiencia realmente muy hermosa donde resalto, uno, la presencia de los padres formadores, muy buena, y en una segunda parte la experiencia de los compañeros, que siempre la comunidad se une en ese sentido de ayuda. Ya se podrán imaginar a 30 jóvenes con tanta fuerza, con tanta curiosidad, que se hacen ambientes muy bonitos, tanto en el salón de clases como en el comedor, y ya no se diga en el deporte. Siempre competitivos, como siempre. Y ya para última de esta sección, digámosle, ¿cuál sería un consejo rápido que le podrías dar a alguien que esté como en esa etapa de adaptarse? Entiendo que hay muchas perspectivas, que hay muchas, cuestiones, que hay pues personalidades y personas que pues van distinto de acuerdo desde lo económico, lo social, sus niveles de, digamos que de disciplina, digámoslo así. Pero ¿cuál sería un consejo que podría ahora sí que abonar a todas las personas que cambien de este ritmo de vida de estar con los papás a estar prácticamente en otro ambiente, otra ciudad? Puede que una ciudad 10 veces más grande, puede que no, puede que sí, pero ¿qué consejo le darías para poder progresar y adaptarse a este nuevo ritmo de vida? Muy bien. Como lo has comentado, hay muchas posibilidades aquí. Algo que recomiendo mucho por experiencia es mantener la comunicación con la familia. Esa es clave, ¿de acuerdo? En lo que son peras y son manzanas, en muchos casos eh, es la familia la que nos va a dar esa consistencia en el caminito de adaptación. La comunicación con ellos es clave. Una segunda cuestión, digo, aquí pues es un mensaje que no aplica necesariamente o solamente a la cuestión de los seminaristas, ¿no? Sino que va más a lo general, pues tendría que ver mucho con la generación de hábitos. Resalto dos especialmente en este proceso de adaptación. Uno, el tema de alimentación. Dos, el tema de descanso, horas efectivas de sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí comienza la cuestión. Si no tomo el hábito
o la disciplina de, de lo que en casita hay, que, que puede ser desde lo más sencillo, lo más elaborado, pero es clave el tema de la alimentación y lo podemos ver nosotros en la naturaleza. ¿Qué pasa con una plantita que no le ponemos agua? ¿Qué pasa con un animalito irracional que no tiene lo necesario para nutrirse? ¿No? Pues ya nos imaginaremos si eso le pasa a una planta cuando no se le da el agüita, o a un animalito irracional que no se nutre, pues qué no pasará con la persona. Entonces, la adaptación comienza desde la alimentación. Eso es clave. Y otro aspecto muy práctico en esto de adaptarnos son las horas de descanso. Y ahora que en algunos lugares, si vienen, vamos ahora con las tecnologías, el acceso a la información y demás, eh, ¿qué pasa cuando nos desvelamos? ¿Qué pasa cuando comenzamos desde los primeros días estando en Jalapa, por ejemplo, como estudiantes, y dormimos 3, 4, 5 horas? Naturalmente, al siguiente día no vamos a rendir igual. Hay un efecto de edad, es decir, a los 18 no pasa nada, ¿no? Con un tentempié y tantas horas de sueño quedo. Sin embargo, hay un riesgo que es el famoso hábito. Y después hay una situación con el tema de la gastritis, con el tema de colitis, o con el tema de, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿No? Pues claro que reaccionamos así por el hecho de que no hemos tenido un buen descanso. Ahora, cada persona tiene su naturaleza. En ese sentido, pues encontrar esa justa medida, y más con las situaciones que hoy tenemos en referencia al tema de patologías, ¿no? Eh, Colesterol, triglicéridos, glucosa, colitis, gastritis, y el tema del sueño. Entonces, digamos que lo divido esto en dos partes, a tu pregunta concreta. Mm, si tuviera la oportunidad de dar una palabra, la comunicación con la familia. Segunda parte del asunto, el tema de la alimentación y las horas efectivas de descanso. Y de ahí ya se podrían desprender otras cuestiones que también son esenciales, como lograr la comunidad. Siempre habrá la oportunidad de cultivar la amistad. Sabemos que son muy poquitas personas de las cuales nos podemos nosotros preciar como amigos, como amigas, eh, pero abrirnos también a esa experiencia. Entonces, esa experiencia de comunidad, junto con las dos condiciones que he mencionado, hacen menos complejo el camino, de tal manera que la comunicación se convierte en algo clave. Ok. Es bastante profundo, digámosle, este mensaje, porque hay muchos que, pues, a cada rato están regresando, por ejemplo, a su ciudad, ¿no? Muchos que son foráneos y otros que de plano viven acá, ¿no? Prácticamente. Pero bueno, pasaron 5 años de que empezó a estudiar esta carrera, salió de Coscomatepec, llega a Jalapa, 5 años. Después de estudiar esos 5 años, ¿qué sigue? ¿Qué fue lo que siguió para usted en esta etapa de la vida? Bien, pues la pregunta, yo recibí un regalo muy grande de parte de Dios. ¿En qué sentido lo digo? En un sentido vocacional. El Señor me dijo, mira, como sacerdote, no es por ahí el caminito. Después dije, a través de la conciencia, en ese discernimiento, pues me quedo solo y aporto a través de un trabajo y demás. Dije, no, entonces de las tres opciones, con mucha claridad vi como regalo el camino 2, que es formar mi familia. En ese sentido,
eh, cuando esto ya lo ve uno a perspectiva, toma una nueva dimensión el asunto. Es decir, la, la pregunta fundamental es eh, ¿hacia dónde me dirijo? ¿No? Y en este hacia dónde me dirijo, con esa apertura a la formación de familia, pues viene el crecimiento personal. ¿Qué pasa conmigo en lo concreto? Salgo en 2006 eh, y comienzo o incursiono en el tema de las clases. Me tocó repartir muchos currículums vitae en las escuelas, muchísimos currículums. Y tuve la oportunidad que una escuela se llama Acela Servín Murrieta, es una preparatoria que tuvo la amabilidad y generosidad de poder invitarme a dar algunas clases. Fueron mis primeras clases. Ellos pues vieron en mí, ¿no? A alguien que podría eh, tener la experiencia del salón de clases y comencé con esas, ¿no? Es decir, algunas clases en una excelente preparatoria en donde tuve el contacto con jóvenes. Yo me acuerdo de materias como taller de lectura y redacción, algunas de historia de la filosofía, algunas de lógica. Entonces entro en el tema de las clases de preparatoria, pero viene el tema de que cuando estamos en ese compromiso con el tema laboral, pues la necesidad de poder seguir formándonos, y es ahí donde conozco a la Universidad Anáhuac en un sentido más cercano y estudio una maestría en bioética. La cuestión ahí importante, ¿En qué año fue? esto fue más o menos 2007 en adelante, fue un semestre de la experiencia de la prepa. Entro a la maestría y es ahí donde recibo la invitación a presentar un examen que le llaman de oposición para algunas clases en un área muy hermosa que se llama Humanidades, y es ahí donde pues ya digamos así entro a una dinámica como profesor de Humanidades. En ese espacio viene una nueva forma de adaptarme, ¿no? Es decir, ya no hay horarios como relojito dispuestos, sino que ya me confronto con otra realidad que, con base en lo que había de alguna forma asimilado, pues me permitió como ser un poco más eficiente en los tiempos y los espacios. Entonces, digamos que comienza una nueva etapa. Y esa nueva etapa es abrirme a la experiencia eh, primaria, fundamental, vamos, la referencia de formar mi familia, ¿no? Y lo segundo, la inserción al mercado eh, laboral, ¿no? Si se pudiera llamar de alguna forma mercado, ¿no? Pero yo creo que en lo general es la etapa de estudio, de preparación, y en el segundo punto, la etapa de la conformación de la familia, que es fundamental. O sea, eso es lo que va llevando todo. Y una condición ahí necesaria que implica también una aportación social, que es la cuestión laboral. Común denominador, la formación, es decir, seguir preparándonos constantemente, de tal forma que esta adaptación ya es diferente. Es decir, ya es una cuestión laboral,
ya es una cuestión de naturaleza académica en cara a la cuestión profesional y viene todo el nuevo descubrimiento en referencia a nuevas comunidades. Este acercamiento con la docencia, ¿en qué año fue más o menos? Dice 2007. Es correcto, ¿En qué prepa fue? se llama Acela Servín Murrieta. Ok, sigue existiendo. Sigue existiendo, es una excelente institución. Puedo dar cuenta que hay una propuesta de parte de la administración muy clara de hacia dónde quieren llevar a los jóvenes y con un espíritu muy noble y muy personalizado, tanto en la parte administrativa como en la propuesta que hacen de educación. Un servidor tengo, Rafael Ramos Pérez, deuda eterna con personas concretas que me dieron la oportunidad de poder tener un encuentro con jóvenes en referencia a algo, pues que ya traía un poquito trabajado, que son las cuestiones de filosofía. Más o menos, ¿cómo es ese? Bueno, supongo que como muchos trabajos hoy en día también, ¿cómo es que hace estos contactos o cómo es que puede hablar con X persona para poder llegar a ese primer empleo, digámoslo así? Sí, eso es excelente y me haces recordar. eh, Me tocó un tramito tecnológico en donde se fue dando los cambios, ¿no? Ujú. En el sentido, para ubicar en ese momento eh, el correo electrónico era digamos, el tema de la comunicación más formal e inmediata, pero yo tenía otra forma, ¿no? Que era lo personal. Entonces, ¿cómo fue ese primer momento? Bueno, descubro que puedo aportar algo desde la docencia, la clásica de hacer el currículum vitae, 3 hojitas, contando la presentación, 3 hojitas, eh, los famosos ciber antes que había para imprimir, algunos folders, hojita dentro de folder y a repartirlo en las instituciones educativas. En ese sentido, mi estrategia fue la presencialidad, es decir, no enviar un correo electrónico, sino decir, miren, me llamo Rafael, aquí estoy y a las órdenes. Tuve muchas entrevistas, las cuales a cada institución a la que fui agradezco mucho. No había las condiciones, pero en una sí hubo las condiciones y de ahí para adelante, de tal forma que en esto de la docencia andaré más o menos entre los 18, 19 añitos, habría que ser ahora ya bien la cuenta, que lo que sí puedo adelantar es que cuando lleguemos a los 20 años de docencia va a haber mucha alegría y fiesta. Perfecto. ¿Recuerda cómo fue su primera entrevista laboral aquí? En la universidad, por supuesto, mi primera entrevista de trabajo la tuve con una persona que estimo mucho, la maestra Dulce Radilla. Eh, Ella me recibió y eh, yo descubrí algo muy importante, que si bien la capacidad o competencia en el ámbito laboral es importante, yo comprendí que esa primera entrevista eh, tenía una referencia muy fuerte por la persona. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Del estudio, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué áreas
más o menos vas dominando, practicas algún deporte, algún apostolado. eh, Fue una entrevista que más que irnos por la parte técnica, profesionalizante, fue muy cálida, muy humana, de tal manera que en esa primera entrevista, con base en el conocimiento de quién era, pasé a otros filtros. Esos filtros puedo o tengo como referencia a un gran amigo que es el maestro Jaime Orozco, el cual me entrevistó. Digamos que esa fue una segunda base de la inserción, en donde ya fue un poquito, me llevó todavía más allá. Digamos, entendería, pasas el primer filtro, vas al segundo, y yo recuerdo una pregunta que me hizo. Me dijo el maestro Jaime Orozco: Rafael, una vez que tú eh, entres a la universidad potencialmente, eh, ¿cómo te gustaría o cómo tú piensas que van a salir tus alumnos de la clase? Una pregunta que después de los 18 años que llevo en la comunidad en la que estoy, me sigo tratando de responder, porque cada grupo, cada generación tiene lo suyo, responde a su tiempo. Entonces, más que recapitular en este momento la respuesta que en su momento di, conmemoro la gran pregunta que me realizaron. Rafa, cada vez que entras a un salón de clases, ¿cómo tú vislumbras que un alumno sale de él? Y eso es algo que me ha ayudado a crecer mucho y que lo llevo en cada clase. De forma distinta, algunas con mayor certeza de la pregunta, pero en todas por hábito, con la encomienda de poder aportar algo, como también los jóvenes me aportan a mí en cada sesión. Ok. Y ya dentro de esta institución, digámosle ya en la universidad, ya pues dando clases pues continuamente, ¿cómo fue el primer día de maestro? El primer día de profesor, eh, muchas emociones, sensaciones, el juego de las famosas expectativas, ¿no? Eh, Puedo compartir con el público. Habrá alguno que está en esa etapa, ¿no? No solo en el caminito de la docencia, ¿no? O sea, esto puede ser en cualquier otro punto laboral. Ese primer contacto, en el caso laboral, pues primero llegar a tiempo. Esa es una de las cuestiones fundamentales. Si la clase es a las 7 de la mañana, es estar a las 7 de la mañana dentro del salón de clases. Lo segundo, o lo que sigue a esto, pues las grandes preguntas: ¿quiénes son? ¿Cuántos serán? ¿Cómo serán? El tema del carácter, el tema de los contenidos, la forma en cómo doy el contenido. Todo eso se reúne en los minutos previos a llegar con ellos. Yo descubrí grupos muy valiosos que me enseñaron a crecer, sobre todo en el trato humano. Eso es clave. Digamos que la parte profesionalizante hay que entrarle fuertemente a eso, pero esa primera clase yo descubrí, uno, los contenidos hay que buscar dominarlos, ¿verdad? Con humildad, lo más que se pueda profundizar en el misterio de la ciencia, de la actividad que cada uno tenga. Eso da mucha seguridad. Al confrontarse en una primera ocasión con una cuestión laboral, el tener la confianza de que hay un dominio en algún aspecto de la realidad, que es un caminito de vida, pero sí llevar esa seguridad, es decir, llevar la seguridad que puedes aportar algo. Y lo segundo, que yo veo como algo esencial y sumamente importante,
que es la cuestión del trato humano. Es decir, en esa primer clase descubrí que la apertura al diálogo es la llavecita para poder compartir cosas interesantes. Entonces, en esa primera clase llena de emociones, sensaciones, expectativas, logré ver que es necesaria la confianza en uno mismo, la seguridad de aquello que sabemos y podemos compartir, evidentemente también ser compartidos, y por otro lado, eh, la capacidad de estar abierto a, a la pregunta, al diálogo, a las respuestas, y llevar todos un caminito, que en este caso, pues cada clase tiene lo suyo. Ya, como última sección, porque ya se nos está acabando el tiempo, quisiera preguntarle unas cuantas cositas rápidas de acerca tanto de la ciudad como de su profesión ahorita que viene platicándonos un poquito de todo su trayecto. Primero sería, ¿cuál fue su materia favorita como alumno? Es es una pregunta compleja en el sentido de, eh, por ejemplo, el jugo favorito, ¿no? Pues el de zanahoria o el de naranja, yo diría, cada materia tiene su naturaleza. Cada materia tiene su naturaleza. En este sentido, eh, te podría de alguna forma transformar la pregunta que has hecho en el siguiente aspecto. Eh, Háblame de tus profesores, Rafa. Ujú. ¿Qué quiere decir esto, Luis? Que cada profesor que tuve y que ahora tengo, cada profesor con su experiencia, con su sabiduría, con su conocimiento, con su carácter, con su forma de ser en el mundo, me aportó. De tal manera que si, por ejemplo, había una clase de lógica, era el profesor el que con su ánimo nos llevaba a comprender las cuestiones de lógica, o la metafísica, o la antropología, o la ética. Eh, yo podría resaltar de tu pregunta, eh, sobre qué materia fue o qué materias fueron las que más pues me llamaron, ¿no? Y, la atención y demás. Yo te diría, Luis, que en mucho eh, cada profesor, cada profesor fue el que me ayudó mucho, ¿no? Ok, perfecto. Y como docente, ¿cuál sería como esa que dice, ah, me tocó tal materia? Claro, ahí correspondo, ¿no? Hay dos materias fundamentales, uno que tiene que ver con las cuestiones de antropología y otras que tienen que ver con las cuestiones de ética. Entre la antropología y la ética pueden impactar en varias zonas de de la realidad. Ok, perfecto. Ah, ya como pregunta de la ciudad, ¿cuál cree que sea ese lugar al que toda persona que venga a Jalapa tenga que visitar de a fuerzas? Yo les comentaría eh, catedral. 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 O sea, estar en Jalapa y no conocer catedral es algo grave. Ok. ¿Y por qué catedral? Por dos grandes sentidos. Uno, eh, por una parte, digamos así, cultural, ¿no? Que cada parroquia, que cada templo tiene una aportación ahí muy grande, su arquitectura, la pintura, escultura. Hay una fuerza cultural muy grande en catedral. Pero me gustaría referirme a algo
diferente, que es la parte espiritual. En catedral van a encontrar el lugar donde descansa San Rafael Guízar y Valencia. Eh, entonces, ya sería ese tema, ¿no? De la relevancia que tiene San Rafael Guízar y Valencia, no solo para la ciudad de Jalapa, sino para el mundo, pero eh, ese estado en catedral de no solamente su riqueza cultural, sino también su riqueza espiritual. Recomiendo que para aquellas personas que están llegando a Jalapa, entonces no dejen de visitar catedral, específicamente el lugar en donde se encuentra Rafael Guízar y Valencia. Para aquellos que son creyentes, decirle San Rafael Guízar y Valencia, aquí estoy en Jalapa y acompáñame. Perfecto. ¿Cuál cree que sea el mejor lugar de toda la ciudad como para tener una cita, salir a conocer con alguien? Bien, hay muchos lugares, va a depender mucho de las personalidades, de las finalidades. Yo recomendaría muchísimo, más que un lugar, un motivo, ¿no? Esos lugares a visitar, pues tienen que ver mucho con el motivo. Y sea cual sea el motivo de conocer Jalapa, yo creo que el tema de los alimentos, es decir, el compartir la mesa, es algo muy hermoso y es algo fundamental. Entonces, sobre los lugares, qué lugares frecuentar en Jalapa, en referencia a una relación de amistad, en referencia a una relación de novios, en referencia a un conocimiento pues abierto, ¿no? Al conocimiento de la persona, yo creo que un criterio para decidir es el tema de dónde compartimos los alimentos. De tal manera que con base ya en los gustos de las personas, pues puedan ir acudiendo a los diferentes lugares. En ese sentido, Jalapa, al recibir a personas de muchos lugares, pues se permea su gastronomía de muchos lugares. En ese sentido, hay muchas posibilidades y mi consejo en lo concreto es eh, la referencia de la finalidad. Digo, no es lo mismo invitar a alguien a conocer a Jalapa eh, con vista también a conocer a la persona en referencia a la amistad, a decir, oh, quisiera comprender un poquito más cómo ve el mundo en referencia, por ejemplo, a un noviazgo. Entonces, yo creo que el consejo que puedo dar en ese sentido es sobre la finalidad de la salida y, por otro lado, que sea cual sea la finalidad, la mesa, el compartir los alimentos, une mucho a las personas. ¿Cuándo fue el momento en el que, bueno, ya usted ya vive aquí en Jalapa, en la ciudad, pero cuándo fue ese momento en el que dijo, Jalapa ya es mi casa? Cuando ese clic, esa sensación de decir, esta ciudad ya es mi lugar de estar, ya es donde tengo que estar. Desde que llegué, Desde que yo. desde que llegué, el, es una sensación muy singular. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de eh, eh, cuando nosotros llegamos a un lugar, pongo el ejemplo, como estudiantes, en una recámara, tú dices, la cama va mirando hacia allá, el lapicero va aquí, la ropita va allá, y no le piensa uno mucho, ¿verdad? En el sentido de si vamos a ocupar o no, por ejemplo, el escritorio. Es algo inmediato. En mi caso, desde que llegué a Jalapa, eh, me percibí, porque así fue, muy acogido por las personas.
a las cuales agradezco muchísimo, especialmente por el tema temporal al equipo formador que me recibió. Perfecto. Ya de últimas, ¿cuál es algo? Es algo que, que suele ser muy, no discutido, pero sí es algo muy común dentro de la ciudad. ¿Cuál es su tipo de café favorito? El café, eh, ay, aquí soy cafetero, ¿no? Me gusta mucho las personas con las que he tenido la oportunidad de convivir, pues saben, ¿no? Que siempre es la tacita de café. Yo diría que Jalapa y sus alrededores tienen lo suyo, ¿no? Pero en referencia al café, en lo común decimos, pues un café que quede cargadito, ¿no? Que sepa, a café me gusta, es más el café solo, el café americano, como decimos, es el café que más me gusta. Eh, eh, pues, sin embargo, si voy a Coscomatepec, un café con leche con un buen pan es algo maravilloso, ¿no? Entonces, eh, ahora, dentro de la comunidad en la que ahora estoy, la Universidad Anáhuac Veracruz, Campus Jalapa, hay muy buenas cafeterías aquí en el campus, pero una de las cosas más, ¿cómo te diré? Que tengo mucha claridad en referencia al café, un café solo, es decir, un café americano, sin azúcar y bien cargadito. Perfecto. Pues, maestro, desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Me gustaría estar aquí para una segunda parte. Muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si gusta decir sus redes sociales a la cámara, si tienes y Bien, alguna. bueno, pues agradecer la oportunidad a todos los que nos están escuchando, de darnos su tiempo, su atención. Me llamo Rafael Ramos Pérez, estudiante prácticamente de filosofía, como dice un gran filósofo Tien Song, un viejo aprendiz en referencia a las redes sociales. Las estoy trabajando ahora con un proyecto que viene en puerta. Pero bueno, mi correo electrónico institucional en el cual pueden escribir y con mucho gusto atenderé, rafael.ramos@anahuac.mx, ¿no? Vienen proyectos interesantes, forman parte de una gran institución y les agradezco la oportunidad de poder estar aquí y ahora. Perfecto. Pues muchas gracias, maestro. Nos Gracias estamos a viendo ustedes. y pues ya cortamos, ¿no?